Investigación sobre eficacia escolar. Esta vez hablaremos sobre este tema y nos enfocaremos principalmente en los subtítulos 3 y 4. En dichas investigaciones han arrojado resultados y desafíos para la investigación en México. Y nos dice que a comparación de otros países, México muestra un cierto rezago en el ámbito educativo. Para esto creo debemos estar conscientes que no es algo nuevo para México. Y otra característica es que se retomarán dos técnicas cualitativas para el análisis de este documento. El primero habla sobre cómo transformar escuelas y el segundo sobre la evaluación cualitativa. Para la primera investigación se tomaron 128 escuelas como muestras y las encargadas de esta investigación fue la EBEP, que significa Evaluación de la Educación Primaria. Es importante decir que la mitad de estas escuelas mostraron un gran avance, mientras que la otra mitad reflejó un retroceso, para lo cual a esto se les ha denominado escuelas incrementales y escuelas decrementales. Este trabajo permitió identificar también 5 modelos diferentes de las escuelas incrementales y 6 modelos de las escuelas decrementales, que a continuación se mencionarán. Primeramente hablaremos de las escuelas incrementales. Y nos dice que un 40% de estas escuelas están basadas en el liderazgo. Esto refiere a que tienen objetivos claros de mejora académica, un trabajo colegiado, capacitación, gestión de materiales, atención a estadísticas de fracaso, atención a alumnos con problemas y tienen un gran alto índice de motivación sobre los alumnos. El 38% de estas escuelas mencionan como característica principal el capital social positivo. Se refiere a que tiene una atmósfera de confianza con prioridad, fomento de la participación, relaciones cordiales y sentimientos de comunidad, no necesariamente orientadas a lo académico, sino enfocadas al trato que tienen con los padres de familia y la comunidad en general. El 11% de estas escuelas incrementales se enfocaron en lo que es el estructurado conforme a la normativa y está basado en la aplicación de la norma, pero dejando lugar a la discrecionalidad. Aún aplicando la normativa, también tienen pauta a lo humanístico. El otro 5% de estas escuelas incrementales está orientado a la mejora de la infraestructura y el director pues le da prioridad a mejorar la infraestructura, buscando en mejorar aulas o equipo de trabajo hablando dentro de la comunidad escolar. Pasaremos a hablar sobre los modelos de las escuelas decrementales. Y pues dice que un 28% de estas escuelas cuentan con un capital social negativo. Quiere decir que la escuela está aislada de la comunidad y siempre con actitud defensiva o de conflicto con las familias, dando previa a la desconfianza mutua. El 17% de estas escuelas decrementales se les denominó inercial decremental, pues no se detectan elementos particulares de gestión y predomina entre los docentes la sensación de que las cosas marchan bien, pero pueden mejorar. Otro 17% se caracterizaron por el formal normativo y se refiere a que los aspectos administrativos y normativos tienen prioridad. Las relaciones personales son formales y los docentes ocupan mucho tiempo cumpliendo con tareas administrativas. Una de las características de estas escuelas es que no existe un ambiente de confianza entre los mismos docentes. Otro 16% de estas escuelas decrementales es el conglomerado desarticulado. Es la alta rotación de personal asociada con una desarticulación social y simbólica, sin metas comunes ni estructuras de trabajo. Es decir, cada quien trabaja conforme
cree que es importante o que da mejores resultados. El 11% de estas escuelas habla sobre una situación depresiva. Quiere decir que sobre todo en las escuelas unitarias o pequeñas, donde predomina la apatía, el desánimo, las bajas expectativas, se enfatizan las dificultades del trabajo en un entorno aislado y empobrecido. Difiero un tanto en este punto de las escuelas decrementales, pues he tenido contacto con escuelas unitarias, con escuelas multigrado, y he visto el gran trabajo que hacen aún atendiendo 2 o 3 grupos en un mismo salón. Bueno, puro es mi punto de vista, ¿verdad? Y el otro 10% de estas escuelas incrementales predomina el autoritarismo, donde el director se concentra en dar atribuciones e impone criterios personales, y la comunicación es mínima y unidireccional, y los docentes son pasivos. Este estudio reportó asimismo los factores sistemáticamente diferentes en ambos tipos de escuela y que en su mayoría son esperados, pero hablaremos principalmente en escuelas incrementales, donde las características de estas escuelas es que el director prioriza la dimensión académica. Existe una discusión frecuente entre los temas pedagógicos con el consejo técnico escolar. Hay demasiada comunicación abierta y el clima de armonía entre los actores, es decir, entre docentes. Y existe una participación de estos mismos en las decisiones de la escuela. Tienen altas expectativas sobre los padres y alumnos referente a la educación de los niños. Cuentan con una infraestructura en condiciones adecuadas. Existe un uso eficiente de materiales. También hay una aplicación de la normativa entre los docentes, en particular en lo que se refiere a disciplina y puntualidad. Y existe una participación activa de los padres de familia. Pues estas son las características de una escuela incremental. Como su nombre lo dice, van en incremento. Pues tienen buenas expectativas, donde hay colaboración de padres de familia, participación de los docentes, buena disponibilidad, trabajo colaborativo, y donde el líder, que es el director, pues tiene una buena visión sobre lo que quiere. Esta investigación realizada en México tiene muchas coincidencias parciales con otras investigaciones revisadas para América Latina y México, una vez más. Y en dichas investigaciones coinciden que la importancia del capital social es fundamental. Pues quiere decir que se está trabajando donde se tiene una estabilidad económica dentro de cada familia. Coincidieron estas investigaciones en que el compromiso de los educadores es muy importante, y la orientación académica de la gestión, el consejo sobre objetivos, metas y planificación, la autoevaluación crítica siempre para mejorar, la capacitación permanente del personal es muy importante, y sobre todo creen estas investigaciones que es importante atender a las relaciones de la escuela con el entorno, en particular con el apoyo de las familias y con los procesos de enseñanza. Los resultados muestran además que no existe un único modelo de eficacia, que los factores que más distinguen a las escuelas efectivas de las bloqueadas cambian en distintos contextos socioculturales. Es decir, en una zona rural existen escuelas multigrado que no funcionarían en una comunidad urbana, en una zona urbana. A esto se refieren los contextos socioculturales. Y este hallazgo resulta de gran importancia, pues no solo teórica, sino por las políticas educativas, para hacer planes conforme al contexto y a la ubicación geográfica de las escuelas.
Otra investigación que destaca por combinar técnicas cuantitativas y cualitativas es la de Smelker, realizada en 77 escuelas de 5 regiones de Puebla, donde encontramos escuelas decrementales e incrementales, donde tiene características similares a los otros estudios. En las escuelas incrementales existe un alto nivel social de la escuela. Hablábamos económicamente sobre una de las características hechas en América Latina. El liderazgo académico del director, la planeación didáctica constante, periodicidad y orientación académica del Consejo Técnico Escolar, la actualización constante, el seguimiento constante de proyectos, el interés y disposición de los docentes. Schmelkes menciona esto sobre escuelas incrementales. Y en las escuelas decrementales menciona como características que tienen un bajo nivel de capital social, existe una falta de liderazgo del director, al consejo técnico se reúne esporádicamente y se tratan diversos temas, sino los de situación académica. Y existe un desconocimiento de las acciones de la escuela, donde no tienen un seguimiento de los proyectos. Dentro de otra investigación podemos hablar del perfil de las escuelas eficaces en México. De una muestra total, nos dice que el intermedio es de 200 a 500 alumnos en una escuela eficaz. Y muy notorio se notan las diferencias en cuestiones de escuelas que son de escuelas multigrado, unidocentes, donde todos los grupos son atendidos por un maestro o un maestro atiende a 3 o 2 grupos. En la escuela eficaz hay escuelas eficaces donde son unidocente, multigrado y completa. No solamente se refiere también a que sea una escuela de organización completa, sino hay escuelas eficaces, multigrado y unidocentes. Lo que también muestra como un apartado muy importante, que para encontrar una escuela eficaz muestra como característica que la mitad de los docentes tienen 5 años o más en la misma escuela, ya sabiendo la forma de trabajar de los niños, de los padres de familia y el contexto de la misma comunidad. Cuenta también la experiencia en la mayoría de los docentes, pues tienen 15 años o más de servicio y la infraestructura es muy suficiente, es decir, un salón para cada grupo. A diferencia de las escuelas que no tienen resultados favorables, pues es muy notoria, muy notoria, debido a que en estas escuelas muestran donde los grupos comparten salón, donde el maestro atiende 2 o 3 más grupos, donde son unitarios y tienen que hacer el trabajo docente, trabajo administrativo, porque también son directores. Pues es de esperarse que no van a tener el mismo rendimiento que otras escuelas. El INE ha hecho varios estudios sobre la educación, y en un estudio realizado en 2006, el INE utilizó un análisis de regresión multinivel sobre las pruebas Scale. ¿Qué son las pruebas Scale? Es un examen para la calidad y el logro educativo, y dentro de los resultados más destacados son la varianza correspondiente al nivel organizacional es de 33% en español y de 28% en matemáticas, de las cuales se logra explicar 83 y 69% respectivamente, cuando se introducen todos los factores de nivel individual y organizacional. Hablaremos un poquito de Scale. Es una prueba, como se decía en un momento, es un examen que es para ver la calidad y el logro educativo. Esta prueba se aplica en tercer año de preescolar de primaria para los niños que salen. Obviamente no es una prueba escrita para estos niños. Y también se aplica en tercer grado de primaria y sexto grado. Esto para ver en qué momento logran los aprendizajes esperados o los conocimientos
Y también si hay una regresión, como así lo menciona esta prueba. Y por último, se aplica en tercer grado de secundaria. Otro punto es que las escuelas privadas tienen una asociación positiva a la indígena, ya que la indígena tiene una asociación negativa, pues debido a las condiciones de económica, ubicación de la misma escuela, pues a veces los padres de familia no le dan la misma importancia como en una escuela de carácter privada, donde los padres de familia tienen un estilo de vida muy diferente a los de las zonas indígenas. Es cierto, en cuanto a la infraestructura, el clima escolar, la cobertura curricular y el clima escolar ya lo había mencionado. En conclusión, podemos decir que el nivel sociocultural medio y las escuelas privadas ejercen efectos positivos, mientras que las escuelas indígenas tienen efectos negativos. Es algo que acabamos de mencionar. Otra conclusión es que los buenos resultados provocan un efecto positivo en los maestros, como son la estabilidad de los maestros en la escuela, y que influye demasiado la experiencia del director para poder llevar el control de una escuela. También es importante entender el grado de atención de los alumnos en riesgo y la calidad del clima del aula. Pues en esta es donde los alumnos se hacen de los conocimientos que marca el currículum nacional. Avanzamos con el subtema 4, que se titula Hacia un modelo explicativo de los resultados escolares. La revisión de hallazgos cualitativos y cuantitativos en este campo podría ser indeterminable, dado que continuamente aparecen nuevas investigaciones sobre el tema. No obstante, se observa ya un cierto estancamiento en el desarrollo de investigaciones sobre eficacia escolar, pues los resultados aparentemente sólidos no son revertidos por nuevas investigaciones, y al menos en los países desarrollados la mayor parte de las innovaciones en esta materia son cuestiones de detalle. Pues a decir verdad, investigaciones que se han hecho recientemente aún no han mostrado lo contrario a las que se han hecho investigaciones con tiempo atrás. Siguen siendo muy confiables estas investigaciones que se realizaron desde hace tiempo. Pues como lo mencionaba, no ha existido alguna investigación que nos muestre lo contrario. Quizá entonces una parte del aparente estancamiento de la corriente de estudios sobre eficacia escolar se debe a la ausencia de un esfuerzo sistemático por parte de la comunidad académica de vincular los resultados de investigación con teorías más generales y de enriquecer dichas teorías o formular otras nuevas. Según Bunge, en el año 2000, una teoría debe de cumplir al menos 4 criterios. El primero es sistematizar el conocimiento estableciendo relaciones lógicas entre edades antes inconexas, que se refiere a relaciones lógicas que antes no tenían ningún tipo de conexión o ningún tipo de acercamiento. El siguiente criterio es explicar los hechos mediante hipótesis que expliquen las exposiciones que las expresan. Tercer criterio, incrementar el conocimiento derivado hacia nuevas preposiciones. Y por último, reportar la constabilidad de las hipótesis, sometiéndolas al control de las demás preposiciones del sistema. Pues se han hecho varias investigaciones, pero una de las que mencionaremos es, por ejemplo, el modelo de Martínez-Rizzo. Y dice que tiene la ventaja de distinguir los factores de cada nivel de análisis, según su proximidad con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro es el de Slater y Tidlin, realizado en 1992, que fue citado por Murillo en 2005. Menciona que ellos tienen la virtud de proponer una visión dinámica de los procesos a través de los que una escuela puede ganar o perder en eficiencia. En el ámbito específico de la educación, la teoría de Bernstein
en 1990 acerca del discurso pedagógico, en particular los conceptos de clasificación y enmarcamiento, pues podían constituir un insumo de gran importancia para comprender las relaciones entre la escuela y los entornos mediatos e inmediatos. Estas relaciones no solo modifican las posibilidades escolares de cumplir con determinados objetivos, al constituirse como un orden social diferente de su entorno. Esto lo revela, según revela en 1999 en la página 86, sino que también influyen en el tipo de objetivos que en una podrían proponerse. En síntesis, existe un amplio conjunto de teorías disponibles, empíricamente sustentadas, que podrían fortalecer los modelos de eficacia y ser dirigidos a responder la pregunta crucial: ¿cómo puede hacerse que las escuelas mejoren su rendimiento bajo diversas circunstancias? Es importante ver que para poder contestar estas preguntas, como en un principio se mencionaba, se tiene que ver el contexto social, el tipo de escuela, los tipos de maestros, la infraestructura, el apoyo de padres de familia y el compromiso que tiene la comunidad escolar. Pues el aula se considera el núcleo fundamental de los procesos de interacción y a través de los cuales se producen aprendizajes escolares. En este núcleo se distinguen dos elementos fundamentales: los técnicos, que eso es pedagogía, didáctica, cobertura curricular, tiempos de enseñanza, y los otros que son los sociales, a los que se refiere las relaciones entre sujetos a partir de sus roles de los alumnos, maestros y la definición estructural y situación de los dichos roles. El entorno escolar se concibe a partir de dos grandes dimensiones: entorno sociocultural y entorno institucional. La primera comprende los efectos agregados de las características socioculturales de la población que atiende la escuela, alumnos y sus familias, mientras que la segunda abarca las instituciones y reglas que condicionan las decisiones y prácticas de los autores escolares. En particular, creo que sería de enorme utilidad poder contar con un modelo teórico para explicar el surgimiento de determinados factores de eficacia. Un modelo, en síntesis, de cambio escolar. Pero si hablamos de cambio escolar, tenemos que tener en cuenta que no, entonces un modelo no nos serviría. ¿Por qué? Porque nos encontramos en constante movimiento, en constante transformación. Lo que nos queda es seguir trabajando e investigando cada día, de forma individual y de forma particular, para tener mejores resultados en nuestra labor diaria. Gracias.